comenzamos entonces. Recording in Hoy lo que vamos a progress. ver entonces es la parte del aparato digestivo. Anatomía del aparato digestivo. En la parte de ustedes, el programa, lo que les compete es la anatomía del aparato digestivo, más que nada orientado a lo que es rumiantes, ¿sí? Dentro de los mamíferos vamos a enfocarnos en lo que son los rumiantes. ¿Por qué no corre esto? Ahí está. Dentro de lo que habíamos visto nosotros en las clases anteriores, teníamos que los distintos o conjuntos de órganos conformaban después sistemas o aparatos. Lo clasificamos dentro del sistema al sistema nervioso y dentro del aparato a todos aquellos otros conjuntos, ¿no es cierto?, de órganos, donde el tejido que conformaba esos órganos tenía algún tipo de diferencia. ¿Está? Pero podemos decir que tanto lo podemos llamar como sistema o aparato también. Dentro de lo que vamos a estudiar nosotros, si bien vamos a estudiar más que nada en la parte del aparato digestivo, están dentro del grupo de la esplagnología. El aparato respiratorio no lo vamos a ver y el urinario lo vamos a ver, pero en parte, digamos, más que nada del punto de vista funcional, no tanto la parte anatómica. Sí, por ahí un poco la ubicación, pero más que nada el punto de vista funcional. Y después vamos a ver el aparato reproductor. Dentro de este aparato digestivo, como base, ¿sí?, o como introducción, tenemos que saber qué es. Va a haber una diferencia en cuanto a las características de cuanto ya sea la especie de animal, y consiste en un tubo largo, digamos, que comienza en la boca y finaliza en el ano. ¿Está? Entonces, eso dentro de lo que vamos a ver del aparato digestivo, es un tubo largo que comienza en la boca, ¿sí?, en la primera entrada, digamos, del aparato digestivo, y finaliza en el ano. Dentro de eso vamos a ver que en algunas modificaciones que respectan en cuanto a la conformación, más que nada, de los distintos tipos de estómagos que podemos encontrar, ya sean estómagos complejos o estómagos simples. El aparato digestivo es muy importante, dado que por medio de él el animal puede incorporar cierto tipo de alimentos y por medio de ese alimento incorporar nutrientes. Cuando nosotros hablamos de nutrientes, estamos hablando de todos aquellos que puedan llegar a aportar energía, ¿sí? Después van a ver más adelante que por ahí en nutrición vamos a entrar más específicamente en cada tipo de nutriente, digamos, cuáles son las funciones que van cumpliendo y cómo es su sistema de digestión o cómo se van digiriendo. Que también van a ser en esta clase, las clases que vienen, cuando vamos a hacer más hincapié en la parte de fisiología digestiva. Pero todos esos nutrientes, ya sean vitaminas, minerales, proteínas, ¿sí?, deben ser incorporadas por medio del alimento, ¿sí? Para incorporar ese alimento, el animal se vale de su aparato digestivo y en primer lugar hablaremos de la boca o de la cavidad bucal. Dentro de esas funciones, entonces, el animal lo que va a necesitar es ingerir el alimento, es decir, aprender o tomar el alimento. Dentro de esos alimentos, y como nutrientes, también consideramos no solamente los sólidos, sino también los líquidos. Una vez que lo toma el alimento, se vale prácticamente, vamos a ver que algunos se valen toman el alimento con la lengua, ¿sí?, otros lo toman con los dientes, y vamos a ver distintas estructuras o modificaciones de acuerdo al tipo de alimento que consumen. Después el animal, generalmente, en algunos está más acentuado que en otros, pero también tiene como función el aparato digestivo el proceso de masticación, morder y triturar ese alimento para disminuir el tamaño, digamos, de esa partícula, de ese alimento, y que pueda ser más asimilable, ¿sí?, y que ayude, digamos, y es un parte del proceso que ayuda luego al proceso de digestión. Cuando hablamos de digestión o ruptura, ya hablamos de el proceso que lo van realizando prácticamente los órganos, como en el estómago y en el intestino delgado, ayudado por las distintas enzimas. Vamos a ver que vamos a tener enzimas que son propias del animal y enzimas que son
como volcadas, digamos, al medio por parte de los microorganismos. Esa digestión es la ruptura de moléculas mucho más simples para que después puedan ser absorbidas, ¿sí? La absorción se da generalmente dentro del aparato digestivo. Cuando hablamos de absorción vamos a tener en parte en el rumen, como ya vamos a describir qué es el rumen, ¿sí? O el estómago complejo de los rumiantes, en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Esa absorción qué es? Cuando ustedes vieron en la parte de histología, vieron que teníamos un epitelio de revestimiento, y en ese epitelio de revestimientos teníamos una zona basal y una zona apical. En esa zona apical era donde teníamos distintas vellosidades y microvellosidades que, recuerdan ustedes que la profesora le decía que aumentaban, por su característica, aumentaban la superficie de absorción. ¿Está? Y es ahí donde se absorben estos nutrientes. ¿Y a dónde se van a absorber? ¿A dónde van a pasar, creen ustedes? Al torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo, muy bien. Van a pasar a la sangre, ¿está? Entonces, una vez que pasan a la sangre, van a ser transportados por la sangre y llevados a las distintas células que componen el organismo, ¿tá? Y ahí es donde hablamos nosotros la parte de ese metabolismo que se da de los distintos compuestos. Entonces las células las van a utilizar para cumplir su función, ¿sí? Y la van a metabolizar y van a tener distintos compuestos de desecho, que después esos componentes de desecho se terminan eliminando por distintas vías. Una de esas vías, por ejemplo, que son en parte de eliminación de los desechos, es la orina. ¿Está? Entonces, todos aquellos compuestos que no son utilizados, que van a la sangre, se filtran, pasan a la orina y son eliminados. ¿Está? Ahí es donde un poco termina de tener un complemento, podemos decir, de lo que es la funcionalidad del aparato digestivo con el aparato urinario, ¿sí? Que lo mencionamos hoy al inicio. Si nosotros tenemos que clasificar a las distintas especies según el tipo de alimento, generalmente podemos decir que son carnívoros, herbívoros y omnívoros, ¿está? A los mamíferos. Dentro de estos, los carnívoros, una de las características que tienen generalmente los felinos o los caninos, cuando hablamos caninos hablamos de perros, en parte doméstica por decirlo, felinos, lo más común que ustedes vean es un gato, digamos, en su casa. ¿Qué características tienen? Principalmente su cavidad bucal, presentan dientes que son mucho más afilados, ¿sí? Y están especializados para desgarrar, romper esas fibras musculares que son prácticamente, porque están especializados en comer carne, ¿está? Entonces, su principal función es desgarrar. El tracto gastrointestinal, es decir, desde la boca al ano, es generalmente corto, es decir, no es de gran longitud, es generalmente corto, y estos carnívoros a su vez se caracterizan por tener un sistema, dentro de su sistema digestivo, un estómago simple. ¿Está? Cuando hablamos de los herbívoros, ¿sí? Que ahí entramos a tener a los bovinos, a los caprinos, al bovino, ¿sí? Son todos aquellos animales que en la parte, cuando hablamos de la cavidad bucal, ya notamos que hay una diferencia en cuanto a las características de los dientes. Esos dientes, en vez de ser más afilados y en puntas, generalmente son más aplanados, ¿sí? Dorso, ventralmente sí son aplanados, con forma, si lo queremos mirar, es como una forma de pala, los incisivos, y que tienen más que nada de la función de amachacar, ¿sí? O de, en parte, triturar la fibra. Cuando hablamos de fibra, un concepto que van a tener ustedes, y vayan grabándolo ya, cuando hablamos de fibra, nos referimos a todos aquellos compuestos que no pueden ser degradados por las enzimas del animal, ¿sí? Pero sí por las enzimas de los microorganismos. Y esta fibra, hacemos referencia a la celulosa, hemicelulosa, que están compuestos en los forrajes, ¿sí? Que forman parte de la pared celular. ¿Está?
Dentro de ellos también después vemos que a la lignina como un otro complemento que está dentro también de esa pared celular. ¿Sí? ¿Y qué características tienen estos en comparación a los caninos? Es que el estómago de los rumiantes es mucho más largo, ¿sí? Es de mayor longitud, y el estómago no es un estómago simple, sino que es un estómago complejo, ¿sí? Y después, entre medio, tenemos a los omnívoros. Esos omnívoros, en este caso tenemos al cerdo, se caracterizan que su dentición ya viene a ser una dentición que es mixta, ¿sí? Y en cuanto incorporan generalmente todo tipo de alimento, ¿sí? Dentro de eso tenemos al cerdo o nosotros las personas también estamos dentro de esa clasificación como omnívoro. Y dentro del tracto gastrointestinal podemos decir que son relativamente más cortos, están en un punto intermedio entre los carnívoros y los herbívoros, y el estómago es simple. Otra de las características también que hago hincapié en esa parte de la prolongación, o decir, en la longitud del tubo gastrointestinal, es que está todo asociado al tipo de alimento que consumen. Es así que un canino, un felino, por ejemplo, el estómago, el tubo gastrointestinal es mucho más corto porque el alimento que consumen es de más fácil digestión, digamos, o se digieren más fácil. En cambio, en los rumiantes que consumen fibra, el proceso de degradación, ¿sí? De digestión de toda esa fibra, de la pared celular de los vegetales, es mucho más prolongado, es decir, en el tiempo, necesita mucho más tiempo. Y ahí vamos a ver que dentro de ese proceso está el proceso de fermentación, ¿sí? Por eso necesita un tubo gastrointestinal mucho más prolongado. Entonces, como vamos a hablar del aparato digestivo, generalmente nosotros vamos a ver que, por un lado, va a estar dentro, nosotros decir, dentro de la anatomía general que nosotros veníamos viendo, nosotros vemos al animal así, y vamos viendo que luego de ese manto tenemos la parte muscular que vamos a ver, y dentro de todo eso nosotros vemos que teníamos un esqueleto, el cual este esqueleto tenía un eje o un tallo, que era un largo tallo óseo, ¿sí? Que era la base del esqueleto, que es la columna vertebral. Esa columna vertebral a su vez daba sostén, ¿sí? Y como es la base del esqueleto, dentro de esa conformación del esqueleto nosotros teníamos distintas cavidades. Dentro de esas cavidades, ¿cuáles eran las cavidades que ustedes pueden nombrar del aparato del esqueleto, digamos? ¿Cuáles son las cavidades que se conforman? La torácica, abdominal, craneal y pélvica. La craneal y pélvica. Está. En sí, esta, más que craneal, sería la cavidad craneana, donde está el encéfalo, ¿sí? La cavidad torácica, como dijo su compañero, que recubre prácticamente en órganos de importancia a lo que son del aparato respiratorio y el corazón, ¿sí? Si bien hay otro, vamos a ver después otro, pero en mayor proporción es el aparato respiratorio y el circulatorio. Y luego teníamos la cavidad abdominal, ¿sí? Donde alberga, ¿sí? a la mayor parte de lo que es el aparato digestivo. Y por último, la cavidad pélvica, que está más asociada a los órganos de la reproducción. Si nosotros vemos ahí, tenemos que ese aparato digestivo en los rumiantes comienza con la boca, continúa con un tubo, que es el esófago, ¿sí? El cual ingresa a la cavidad torácica y luego de atravesar el diafragma, recuerdan que el diafragma era un músculo, que lo conocen ustedes como la entraña en la carnicería. Este diafragma se encuentra separando, o es una separación física entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Y después, este esófago, una vez que pasa el diafragma, ya atraviesa el diafragma y se encuentra desembocando dentro de lo que es el rumen. Esto es lo que vemos acá, es el rumen. ¿Sí? Ya vamos a ver que las distintas porciones de este aparato digestivo
y dentro de este estómago complejo, digamos que lo podemos decir. Luego se va a continuar con el intestino delgado, el intestino grueso y, que es la última porción, el recto y el ano. Para iniciar el aparato digestivo tenemos que hablar de la cavidad bucal, ¿sí? Tuvimos la gentileza de pedirle a la vaca esta que nos muestre su cavidad bucal, digamos, para que podamos apreciar la lengua, los dientes y las distintas, ya sea su vestíbulo, el vestíbulo de la boca o de la cavidad bucal y la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, gracias a esta imagen podemos ver que la cavidad bucal es la primera porción del aparato digestivo, ¿sí? Esta va a estar constituida, va a tener distintos componentes dentro de la cavidad bucal. Recuerden siempre que cuando nosotros trazábamos los planos, esos planos que trazaron, que eran parte de la pregunta parcial, vamos a ver que teníamos lo que se dirigía hacia arriba era dorsal, lo que se dirigía hacia abajo era ventral, y hacia los costados son las partes laterales. Entonces, nosotros vamos a tener hacia arriba o hacia dorsal un techo, hacia abajo o hacia ventral vamos a tener un piso de la cavidad bucal, y hacia los costados o las partes laterales también vamos a tener estructuras, que en este caso, los que se encuentran cerrando la cavidad bucal van a ser las mejillas o carrillos también mencionados. El inicio de la cavidad bucal, ¿sí?, o la abertura, va a estar delimitada por dos estructuras, podemos decir, que son los labios. Vamos a tener un labio superior y un labio inferior. En el bovino tiene una característica que son muy poco móviles, es decir, carecen de movilidad prácticamente los labios, y se encuentran asociados a la parte de las fosas nasales formando un plano, ¿sí? Como ven acá, ¿sí? Toda esta estructura es un plano que se denomina plano nasolabial. En este plano nasolabial vamos a ver que prácticamente se encuentra desprovisto de pelos, ¿sí? Y por ahí van a encontrar que cada bovino presenta un plano nasolabial característico, como una huella digital de cada uno, ¿sí? Es decir, que en algunos casos de identificación se utilizan esas impresiones de los planos nasolabiales para registrar a un animal o darle alguna identidad, digamos, para tener su registro. En los labios inferiores ya están más cubiertos de piel y pelos que son cortos y suaves prácticamente. Pero una de las características importantes es que son muy poco móviles, ¿sí? Cuando hablamos de los otros rumiantes que van a ser de importancia, dentro de lo que vamos a ver más adelante nosotros, hablamos de los ovinos y los caprinos. Ya en los ovinos y los caprinos vemos nosotros que no tenemos un plano nasonavial, sino que es un plano, en este caso es nasal y el labio. Hay una separación, ¿sí?, entre lo que es el labio superior de las fosas nasales. Por tal motivo, también es que en los ovinos y en los caprinos especialmente, los labios son mucho más móviles, ¿sí? Tienen mucha más movilidad y influyen dentro de la incorporación o de la toma o prensión del alimento. En cambio, en el bovino, como los labios son poco móviles, vamos a ver que lo toma, si vamos a esta imagen acá, con la lengua, ¿sí?, enrolla el pasto con la lengua, ¿sí? Luego, al cerrar la boca, lo prensa con la almohadilla dental, ya vamos a ver qué característica tiene, y los incisivos inferiores, porque como ustedes sabrán, la mayoría, que los rumiantes carecen de incisivos superiores. Están representados por una almohadilla dental. Y con un movimiento de la cabeza hacia atrás, cortan el pasto. ¿Ya está? Entonces ese sería el límite anterior o límite craneal. De ahí, si nos vamos al límite dorsal o superior, vamos a ver también que toda esa cavidad bucal va a tener una base ósea, ¿sí? Dentro de esta, por eso vamos a ver que es rígida esta base ósea, el maxilar superior, ¿sí? Dentro de este maxilar superior,
nosotros vamos a ver acá que está representado por el paladar duro. Toda esta estructura acá que vemos es el paladar duro, se denomina, que forma el techo de la cavidad bucal. ¿Sí? Como vemos, carecen de incisivos superiores, sino que lo que tienen es una almohadilla dental. ¿Sí? Luego vamos a ver que están recubiertos este paladar y esta base ósea por un epitelio que tiene una característica de revestimiento que van teniendo distintas características. Dentro de este paladar dura, lo que nosotros vemos es que está conformado por un rafe medio, que es esta línea que divide, y a ambos lados vemos que van convergiendo distintas crestas, que son crestas palatinas. Todas estas crestas ustedes van a ir viendo, y a medida que vamos viendo tanto las crestas o las distintas papilas que se pueden visualizar, tienen una dirección que va de craneal hacia caudal, es decir, están orientados hacia atrás. Y eso tiene una función y tiene una finalidad que es, en parte, retener el alimento, que no salga de la cavidad bucal, y a su vez, direccionar el alimento hacia caudal, es decir, hacia atrás, hacia el próximo órgano, que en este caso sería la faringe y luego el esófago. Si nosotros, bueno chicos, recuerden que pueden preguntarme a mí, si por ahí hay alguna pregunta, me es más fácil si me preguntan con un audio, ¿sí? Como por ahí no sé si llevan un mensaje, si es de la asistencia o de alguna pregunta, o alguien que lea, digamos. Dentro de estas del techo vamos a encontrar también una papila sensitiva, que es lo que vemos acá, esta estructura. Esta papila sensitiva tiene unos conductos que comunican con un órgano que le van a escuchar nombrar ustedes, que es el órgano vómero-nasal. Tiene mucha importancia en la parte reproductiva después de esto, que es en parte cuando ustedes ven que el bovino, cuando la hembra está en celo, vemos que realiza el reflejo de Flemen, ¿sí? Que donde levanta o trata de elevar el labio superior, ¿sí? Y ven como que lo que se ven los incisivos y levanta la cabeza, es como que está olfateando y percibe las feromonas de las hembras, digamos. Entonces, son recaptados acá y hay un sistema nervioso y sensitivo acá que se encuentra en esta porción acá donde se encuentra la papila sensitiva. Otra de las características que podemos ver en esta imagen es estas papilas, que son papilas cónicas, que tienen un vértice más afilado, ¿sí? En punta, y siempre dirigido hacia caudal. Estos ayudan, dentro de las funciones, se encuentran tanto en la comisura de los labios como en las mejillas, y ayudan a que cuando el animal está rumiando o está masticando, remasticando el alimento, evitan que el alimento salga de la boca. Si nosotros vemos en esta imagen, ¿sí? Es un corte transversal de la cavidad bucal, vamos a ver que se marcan dos límites, y vamos a tener, por un lado, la cavidad bucal propiamente dicha, y por otro lado, el vestíbulo de la boca. La cavidad bucal propiamente dicha, si vemos acá, estos serían los dientes, la arcada dentaria, ¿sí? Acá por un lado y acá por el otro lado. Esta es la lengua, esto acá es el paladar duro, y esto ya es parte del aparato respiratorio. No vamos a entrar en detalle, pero acá tenemos el paladar duro, la lengua y la base. Esto vendría a ser parte del maxilar inferior, ¿sí? Y este límite entre las arcadas dentarias hacia adentro, ¿sí? Donde prácticamente en la boca, cuando la cavidad bucal está cerrada, en su mayor parte va a estar ocupada por la lengua, lo denominamos cavidad bucal propiamente dicha. Y de la arcada dentaria hacia afuera, hacia los labios, el espacio que se conforma o que queda ahí es el vestíbulo de la boca o el vestíbulo de la cavidad bucal. ¿Está? Dentro de ese límite craneal, por ahí para verlo con un poquito más detalle, en el límite inferior, ¿sí? Tenemos los incisivos, ¿sí? Esos incisivos
lo vamos a ver un poquito más a detalle, tienen distintas características que a su vez también en una clase que vamos a ver a la última nos van a servir para determinar en parte la edad o estimar o aproximarnos a la edad del animal según las características de los dientes y la erupción de los mismos. Y acá podemos ver un poco más de detalle esas crestas palatinas que estaban dirigidas hacia caudal y a su vez tienen un borde, ¿sí? Un borde irregular que es en forma de serrucho. Si miramos la cavidad bucal cerrada en un corte longitudinal medio, vemos que tenemos que la lengua prácticamente se encuentra ocupando la mayor parte de esa cavidad bucal. Entonces, hasta ahora lo que vimos acá, y para complementar, es que teníamos un límite superior, que era el paladar duro, un límite craneal que estaba representado por los labios, un límite caudal, que aprovecho la imagen para mostrarlo acá, que es el paladar blando. Este paladar blando se caracteriza que es músculo membranoso, ¿sí? Y se encuentra separando, es decir, solamente comunica con la faringe en el momento de la deglución, ¿sí? Esta vía que se ve acá arriba, este sistema de comunicación acá que se ve, es parte del aparato respiratorio, ¿sí? Estos son los cornetes nasales, ¿sí? Por donde ingresa el aire. Hay un sistema acá que ayuda a que el aire se entibie, digamos, el aire si viene frío, que tome temperatura y que pueda ser ingresado, digamos, al sistema respiratorio. ¿Qué es lo que hace? Ustedes, generalmente, este paladar blando tiene la función de que si ustedes están deglutiendo, ya sea saliva o el alimento, no pueden estar, generalmente, no respiran al mismo momento, digamos. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque lo que continúa después de la cavidad bucal hacia atrás tenemos la faringe, que es un órgano tubular que comparte tanto con el aparato digestivo como el aparato respiratorio, ¿sí? Y acá tenemos, digamos, en parte lo que es la lengua, ¿sí? Que se encuentra conformando prácticamente el piso de la cavidad bucal. Dentro de la lengua, ven ustedes que es un músculo, en mayor parte es muscular, ¿sí? Un tejido muscular, y que hay una cierta disposición de esas fibras musculares, que más las podemos ver cómo están dispuestas acá. ¿Qué características tiene la lengua? Que podemos dividirla en 3 porciones: una base o raíz, un cuerpo y un vértice. A su vez, esta lengua va a estar recubierta por un epitelio que va a tener distintas características y que más que nada lo que vamos a ver ahí son distintas papilas. Esas papilas que presenta la lengua la podemos clasificar en papilas mecánicas y papilas gustativas o sensitivas. En esta primera imagen, o en la parte del vértice y en la mayor proporción de la lengua de los rumiantes, se encuentran las papilas cónicas. Esas papilas cónicas tienen características más de cónicas y también se lo denomina filiformes porque son en forma de pelo, en punta, y verán ustedes también que tienen una dirección hacia caudal, ¿sí? Y es el que tiene la posibilidad de palpar, digamos, de apreciar la superficie, van a ver que es bastante áspera, ¿sí? Y van a notar que son bien en punta estas papilas, digamos. Estas papilas son mecánicas y son las que se encuentran en mayor proporción en toda la superficie de la lengua. ¿Está? Dentro de lo que asociamos con las papilas, las otras papilas cónicas, estas son las filiformes, las papilas cónicas que se encontraban alrededor de la mejilla, que impedían que el alimento salga de la boca, esta de la lengua también tienen esa misma función, por eso la decimos mecánica. Y verán ustedes que también se encuentran distintos puntos, ¿sí? Esparcidos acá dentro de esas papilas filiformes, que son las fungiformes. Acá se ven un poquito con más detalle. Estas papilas fungiformes están relacionadas con
fúngico por la forma que tienen, con forma de hongo, son papilas gustativas y se encuentran dispersos entre la vértice y el cuerpo y en la raíz. En la raíz, en mayor proporción, vamos a encontrar las otras que son un poco más grandes y están dispersas, y en menor número, que son las circunvaladas, que por ahí se encuentran. Acá en la imagen se ven las fungiformes, que son estas, y las circunvaladas son las otras que están más en el borde y hacia los lados de la lengua. Esta, como característica, ustedes verán que algo se puede apreciar en la imagen acá abajo, es que tienen como una hendidura, ¿sí?, alrededor. ¿Por qué? Porque está asociada a glándulas sebáceas. Y esa secreción de las glándulas sebáceas que desembocan dentro de estas papilas circunvaladas, tienen una característica de que permiten tomar, digamos, su parte de esos alimentos, de lo que son los líquidos de esos alimentos, y ayudar a llevarlo hacia el interior y que se perciba, digamos, el gusto, digamos, de los alimentos. ¿Está? Por eso son papilas gustativas. ¿Vamos hasta ahí? Dentro de lo que son las características de la parte de dentición de los rumiantes, vamos a tener que lo que vimos hasta ahora son los incisivos, que se encuentran solamente en la arcada inferior. Luego tenemos los premolares y los molares, ¿sí? Estos incisivos tienen, dentro de lo que vimos, las características acá, ustedes ven en esta imagen, que son aplanados, como les dije, aplanados dorso-ventralmente, ¿sí? Y tienen forma de pala, ¿sí? Una de las características que tienen es que los incisivos en el bovino o en los rumiantes podemos decir que carecen de canino, o que están representados por los incisivos que son los extremos. Entonces tenemos las pinzas, los primeros incisivos se denominan pinzas. Después tenemos hacia afuera, si vamos hacia los lados, tenemos los primeros medianos, segundo mediano y extremo. Esos son los nombres de los incisivos. Y luego, dentro de esa arcada dentaria, recuerdan que les decía, cuando se cierra la arcada dentaria y están más marcada por los premolares y los molares, encontrábamos los distintos límites de la cavidad bucal hacia adentro, propiamente dicha, y hacia afuera del vestíbulo de la cavidad bucal. Continuando con el aparato digestivo, teníamos la faringe, ¿sí?, que es lo que lo describimos hoy. La faringe es un tubo que comparte en parte dentro del aparato digestivo con el aparato respiratorio, y después seguimos con el esófago. El esófago es un tubo muscular, tiene una característica que lo que permite es la comunicación de la cavidad bucal con el estómago. Y más que nada sirve de transporte del alimento, por un lado, y en los rumiantes tiene una característica que cumple una función importante. Por eso la característica de la capa muscular es bastante un poco más detallada, o que tiene mayor espesor esa capa muscular, porque permite que el animal, aquel alimento que todavía es de gran tamaño y necesita ser remasticado, reensalivado, ¿sí?, vuelva a la cavidad bucal. Y eso es lo que conocemos también como proceso de rumia. Por eso están dentro de la clasificación de rumiantes. ¿Está? De adentro hacia afuera tenemos una capa, una mucosa, ¿sí?, un epitelio mucoso. Luego tenemos una intermedia, que es la capa muscular, y por fuera tenemos una capa serosa. Si vemos acá, esto es un aparato dentro de lo que es una lengua de un equino, ¿sí? Vemos acá este tubo, que se caracteriza porque se van viendo las distintas estructuras cartilaginosas
representan a la tráquea, ¿sí? Y este otro tubo que se encuentra por atrás, ¿sí? O más al costado, hacia un lado, es el esófago, ¿sí? Un tubo muscular. Vemos acá que en el bovino toma una dirección craneal, ¿sí? Sobre la tráquea, luego ingresa a la cavidad torácica, atraviesa esa cavidad torácica entre los pulmones y el corazón e ingresa a la cavidad abdominal. Es así que nosotros podemos dividir al esófago en 3 porciones también. Una porción cervical, ¿sí? En relación con las vértebras cervicales, una porción torácica y una porción abdominal. Esa porción abdominal es muy pequeña, de unos 2 a 3 centímetros, porque ni bien atraviesa el diafragma, ya toma en contacto y está con el cardiac, ¿sí? Que es la porción del tubo digestivo, digamos, que representa al estómago complejo, donde termina desembocando, digamos, el bolo alimenticio. En esta otra imagen podemos apreciar mejor, vemos en la cavidad torácica cómo es el paso, fíjense cómo es el paso del esófago, ingresa entre los distintos vasos, acá vemos la tráquea, cómo acompaña hasta esa porción a la tráquea, ven acá, este orificio que queda es de la tráquea que fue desplazado al pulmón, y se ve cómo tiene una relación directa con el corazón y los grandes vasos. Este es uno de los grandes vasos, que es la aorta, ¿sí? Acá vemos la columna vertebral, la parte dorsal o el techo de la cavidad torácica, y acá vemos la continuación de ese esófago y esta estructura muscular que es el diafragma. ¿Cómo venimos hasta ahí, chicos? No lo escucho muy con ninguna pregunta. Venimos bien, profe. Ahí está. Bueno, usted, a mí lo que dentro del objetivo de la clase, vamos a ver muchas características, por ahí es complejo por un lado, por ahí le puede parecer complejo, pero lo que tienen que ustedes es ubicarse dentro de las distintas estructuras que componen el aparato digestivo. Tienen que tener bien determinado la ubicación topográfica y qué función va a cumplir dentro en esa porción o en esa parte del aparato digestivo, ¿sí? Ustedes verán que, así como vemos el árbol, por un lado tiene el tronco, las raíces, las ramas, las hojas. Bueno, cada uno cumple una función. Dentro del aparato digestivo tenemos que entender la boca, cómo está constituida, qué función tiene. El esófago, cómo está constituido, qué función tiene. Y así las otras partes del aparato digestivo, para tener un orden, ¿sí? Y cómo ustedes verán que sigue la secuencia de un órgano con el otro y qué relación tiene uno con otro también. Esta imagen es del doctor, hoy no pudo estar con nosotros, el doctor Federico Bode. Él es ya docente jubilado, pero es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la cátedra de Anatomía Animal. Y en esta imagen lo que podemos ver acá es un corte sagital, es decir, un corte longitudinal medio de la cavidad abdominal en los rumiantes, ¿sí? Dentro de eso lo que apreciamos nosotros es que esta lámina acá que se ve es el diafragma, ¿sí? Y esta otra estructura ya es el rumen, ¿sí? Por un lado tenemos el rumen y otra vez vamos a ver acá. Yo le venía hablando de una sola cosa como el rumen, pero vamos a ver ahora que tenemos el rumen, el retículo, el omaso y después el abomaso, que es el estómago complejo de los rumiantes, ¿sí? Esta imagen acá la solía mostrar porque muchas veces suelen haber algunos tipos de problemas o inconvenientes, por ejemplo, cuando los rumiantes como el bovino, a diferencia del ovino o el caprino, tiene unas características de que ustedes vieron que los labios son poco móviles, entonces por ahí
incorporan el alimento y a veces pueden incorporar algún tipo de sustancia o una estructura punzante, ya sean restos de alambre de fardo o alguna estructura que no la pueden sentir bien o no la pueden determinar bien porque no tienen esa característica de seleccionar con los labios como sí lo tiene el caprino, por ejemplo. Entonces muchas veces ingieren y tenemos algunos problemas patológicos que generan que ese elemento punzante se quede en el retículo, ¿sí? En parte de ese aparato digestivo, y termine, si fuera un alambre o parte de un alambre, un clavo, termine punzando el aparato digestivo, contactando con el diafragma y lesionando el corazón. Por eso es muy importante entender qué tipo de relaciones nosotros en medicina veterinaria, qué tipo de relaciones encontramos con los distintos órganos por las patologías que se pueden encontrar. A ustedes les puede servir esto como para tener un indicio de decir, bueno, siempre tener un cuidado de el momento de alimentar a los animales, el lugar, el tipo de comedero que se utiliza, etcétera, teniendo en cuenta esa característica que tienen los bovinos que no pueden seleccionar por los labios, que son pocos móviles. Si hablamos del estómago del rumiante, una de las características que tiene es que prácticamente ocupa las 3/4 partes de toda la cavidad abdominal. ¿Sí? En esta imagen acá podemos observar, es una imagen vista de dorsal, de la parte dorsal. Vemos que a su vez se puede apreciar también que parte del aparato urinario, ¿sí? Encontramos en el dorso, ¿sí? Entre la zona lumbar y dorsal, ¿sí? De la columna vertebral encontramos a ambos lados los riñones. Acá se puede visualizar uno. Y ahí vemos que el aparato digestivo ocupa esas 3/4 partes. Dentro de eso, el estómago, digamos, complejo, ¿sí? Luego tenemos la otra parte del aparato digestivo, que es más que nada los intestinos. Dentro de eso, el intestino delgado y el intestino grueso. La capacidad en sí que nosotros vemos en cuanto de él, cuando hablamos del estómago en sí, hablamos de que una capacidad que puede oscilar de acuerdo a la especie, a la talla del animal. Si hablamos de los bovinos, va a andar entre 150 a 200 litros, ¿sí? Esto en bovinos, ¿no es cierto? En especies de talla mediana, media, entre 120 a 140, y en especies más pequeñas, de 80 a 110. Esto hace referencia a, ustedes verán que dentro de los bovinos tenemos distintas razas, después van a ver ustedes más en zootecnia, pero tenemos distintas razas, y a su vez tenemos un peso adulto estimado. Y ahí vemos que hay razas que son de talla más grande, talla mediana y talla pequeña. Más adelante van a ver en nutrición que a eso lo denominamos frame. Frame grande, frame mediano y frame pequeño o chico. ¿Sí? Para que tengan una comparación así más o menos, vamos a tener razas continentales, ¿sí? Que son las más grandes, razas que vamos a ver dentro de las intermedias, encontramos a las índicas y a las europeas, y después por ahí tenemos las otras más pequeñas, como pueden ser los criollos, ¿sí? O dentro del ganado lechero, a la raza Jersey, por ejemplo, que son animales de talla pequeña, digamos, menor, digamos, que los anteriores. ¿Qué es importante que ustedes entiendan? De que en un bovino adulto, de todo eso estómago complejo, el 80% representa el rumen, ¿sí? En proporción, el 5% al retículo, ¿sí? El 7 al 8% al omaso y el 8 al 7% al abomaso. Ahora vamos a ver el detalle general de cada uno de estos órganos, de cada uno de estos estómagos. Vemos acá, una de las características es que, empezando por el rumen ocupa prácticamente todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Y funcionalmente nosotros vamos a hablar de retículo y rumen, ¿sí? Dentro de esa conformación, ¿sí? Vamos a hablar del rumen en sí, podemos que
encontrar de que también reciben distintos nombres. También se dice rumen o herbario, ¿sí? El rumen dentro de la parte funcional adquiere mucha importancia porque es donde se produce el proceso de fermentación. Y ahí también, comparándolo con otros animales, ¿sí?, que también consumen vegetales o forraje, nosotros podemos tener que, los podemos clasificar dentro de aquellos que son de cámara de fermentación craneal o cámara de fermentación caudal. Los cámaras de fermentación craneal son los rumiantes, ¿sí?, donde tienen mucho desarrollo del estómago, ¿sí? Y los de cámara de fermentación caudal es el caso, por ejemplo, del equino y el conejo, donde tienen un estómago simple, como un monogástrico, ¿sí?, pero tienen una cámara de fermentación caudal donde el intestino grueso adquiere gran importancia y lleva a cabo el proceso de fermentación de la fibra. También esto está muy relacionado, este aparato digestivo, ustedes se ponen a pensar, está mucho más relacionado a la característica en sí del animal, digamos, ¿sí?, en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su actividad. Los rumiantes lo que se caracterizan es que su aparato digestivo le permite a ellos incorporar mucho alimento, ¿sí?, incorporan mucho alimento en un tiempo determinado y luego se van a un lugar tranquilo, ¿sí?, y se ponen en alerta, es decir, están mirando y atentos porque todos prácticamente estos rumiantes son presas, ¿sí? Entonces, desde su antepasado, fueron incorporando esa característica, es decir, incorporan el alimento en un lugar, lo caminan, digamos, pero van incorporando ese alimento en un momento determinado y en otro momento descansan y realizan el proceso de rumia, es decir, que es la remasticación. Eso lo vamos a ver un poquito en el final, cómo es el proceso de rumia. Y en cuanto al equino, más que nada es un animal que se encuentra por las características de su aparato digestivo incorporando comida varias horas al día y en pequeñas cantidades, pero durante todo el día prácticamente, ¿sí? Ahí está. Y a su vez, como más que nada está vinculado al deporte o a una actividad más ligera, lo que necesita es tener un aparato digestivo adaptado a esa actividad también. Si hablamos del rumen en particular, vamos a ver que tiene distintas características. Vamos a tener superficie. Por un lado, superficie externa y una superficie interna del rumen. Dentro de esta parte que podemos acá ver, vemos parte de esa superficie externa. Acá quedó una sola costilla. Y esto es el vaso, que ven qué relación tiene el vaso, ¿sí?, que no forma parte del aparato digestivo, está dentro de la cavidad abdominal, pero no forma parte del aparato digestivo, sino que se lo describe a veces por su relación, por cómo tiene relación con esta parte del rumen. Pero es un órgano hematopoyético, que quiere decir que tiene características desde el punto de vista de almacenamiento y formación de células sanguíneas. En esta superficie externa vamos a ver nosotros más que nada las distintas características como ser. Por un lado vamos a tener un saco dorsal, ¿sí?, del rumen, un saco ventral del rumen, hacia craneal, ¿sí?, hacia la cabeza vamos a encontrar el retículo, que este vendría a ser retículo o bonete, también recibe el nombre de bonete, o redecilla, por las características internas que tiene, ¿sí? Pero lo que tienen que diferenciar bien acá es que si bien lo describimos a la redecilla acá como algo funcional y hablamos de retículo rumen, el rumen es esta estructura y el retículo es esta estructura, ¿sí? Después más acá, más en esta parte que se ve ya hacia el lado derecho, encontramos el cuajar, que es otro de los órganos, digamos, dentro del aparato digestivo, y el omaso o
el omaso o librillo no lo vemos bien con detalle, pero estarían en esta porción hacia el lado derecho. Entonces, hacia el lado izquierdo encontramos el rumen y la redecilla, y ya hacia el lado derecho y hacia ventral, el cuajar o estómago verdadero y el librillo. Si sacamos esa porción, vemos cómo hay una impresión. Fíjense, en esta parte se sacó el rumen y se visualiza, mirando desde el lado izquierdo, toda la parte del aparato digestivo que se encuentra hacia el lado derecho. Es decir, todas las vísceras están desplazadas dentro de lo que es el intestino delgado, y el intestino grueso están desplazados hacia el lado derecho. Encontramos acá los riñones hacia dorsal y hacia ventral, y en esta parte encontramos intestino delgado, ¿sí? E intestino grueso. Entonces, el rumen, panza o herbario, ¿sí? Vamos a ver que tiene una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es toda aquella que toma relación, ¿sí?, con la parte o el lado izquierdo. Y vamos a ver surcos. Los surcos, más que nada, ustedes tienen que saber que es un órgano que contiene surcos. Acá están los nombres, pero no le pedimos que ustedes sepan los nombres de los distintos surcos. Sí que por ahí tengan en cuenta de que todos esos surcos que son del lado de la parte externa, en el lado interno vamos a ver que se conforman y dan lugar a la formación de pilares. Lo que son surcos del lado afuera, entonces, externamente, del lado interno, se conforman y son pilares. Y del lado derecho, o la parte medial, vamos a ver si ahora en menor, se ve en esta imagen, se ve mucho mejor a lo que es el omaso o librillo y el cuajar, ¿sí? Entonces, dentro del rumen, otra de las características, esto es una de la conformación externa, y ya visto del lado derecho, ¿sí? El animal está mirando hacia allá, la parte craneal está hacia este lado. Vemos acá que también tienen relación con otro órgano importante, que es una glándula anexa al aparato digestivo, que es el hígado, ¿sí? Esto es toda la superficie externa, ¿sí? Vamos a ir viendo la superficie externa de cada uno de los órganos. Después tenemos la redecilla o retículo o bonete, ¿sí? Tiene una característica que se encuentra hacia craneal, la ubicación de él es hacia craneal del rumen. El esófago desembocaba bien acá, que es en el cardias, digamos, que es entre el rumen y el retículo, ¿sí? Es decir, que vamos a ver que esa parte de ese alimento va, viene, se deposita en el rumen, y ese depósito del alimento se va dando en distintas capas. Ya lo vamos a ver con detalles. Y ahí vamos a tener que este retículo va a tener una cara parietal, que es esa pared o esa superficie que toma en contacto con la pared externa de la cavidad abdominal, y una cara visceral, que es la parte interna que toma en contacto con las otras vísceras. Una curvatura mayor y una curvatura menor, o una extremidad ventral y fondo, digamos. Luego tenemos el omaso, librillo o salterio, que se caracteriza porque el librillo o salterio se lo dice por las características internas que tiene, que son, vamos a ver ahora más adelante, que son como unas hojas de libro. Este tiene también una curvatura parietal, una cara parietal, que es la que está en contacto con la pared abdominal, una curvatura menor y una curvatura mayor. Y a continuación tenemos el abomaso, ¿sí?, o estómago verdadero, o también se lo denomina cuajar. ¿Por qué? Porque contiene un epitelio glandular, ¿sí? A diferencia de los otros, ahora vamos a ver la superficie interna, no tienen un epitelio glandular, sí lo tiene el cuajar. Y este tiene una cara parietal también, que es la que toma contacto con la pared de la abdominal, una curvatura mayor, que es más hacia ventral, una curvatura menor, y una extremidad, que en este caso es la extremidad pilórica, que es
en la porción que se continúa con la otra parte del aparato digestivo, que es el intestino delgado. Entonces, si vamos a la conformación interna ahora del aparato dentro de lo que es este estómago complejo, vamos a encontrar en primer lugar que todos aquellos surcos del lado externo en el lado interno van a conformar los distintos pilares. Si vamos al rumen, ¿sí? Que ustedes al rumen es lo que ustedes van a encontrar en la carnicería como el mondongo, ¿sí? Todo lo que es el rumen representa el mondongo, tiene esta superficie, ¿sí? Donde vamos a ver distintas papilas. Y en las características que podemos decir del rumen, la redecilla, ¿sí? Y el omaso o librillo, el epitelio es aglandular, es decir, no posee glándulas. Eso tienen que tener claro, es aglandular. En cambio, en el cuajar o abomaso, el epitelio interno es glandular. Es decir, que esas glándulas producen parte de líquidos que representan al jugo gástrico. Se darán cuenta de por qué hoy le decíamos al retículo también se le dice redecilla, porque tiene un epitelio que está conformado por distintas papilas en forma hexagonal prácticamente, como redecilla, digamos, o representado también como lo que es un panal de abejas, ¿sí? Por eso también recibe el nombre de redecilla. El librillo o maso, ¿sí? Son en número de 100 aproximadamente láminas que están una sobre la otra, por eso recibe también ese nombre de librillo. Este es un rumen que está invertido, está dado vuelta, ¿sí? Y se puede ver acá la superficie interna, cómo es la característica de la superficie interna. Y ven ahí que lo que hablábamos de los distintos surcos, en este caso se denominan pilares. Un pilar longitudinal, un pilar transverso craneal, que más que nada esto nos permite dividir, digamos, al rumen en un saco dorsal y un saco ventral. ¿Sí? ¿Está? Cuando hablemos después de los movimientos que tiene el rumen, por ahí vamos a volver a mencionar de las características o cómo se dan esas contracciones en el saco dorsal primero y luego unas contracciones de la parte caudal del saco ventral y el saco dorsal hacia adelante. En esta parte vemos en el rumiante cómo están dispuestas estas superficies internas, ¿sí? Las características que presenta entre el saco dorsal y el saco ventral, y vemos para que ustedes vean que después hablamos de por qué se van estratificando el alimento o el contenido ruminal. Vamos a ver que hay una estratificación donde encontramos que todo lo que va hacia dorsal son los gases, y luego vamos a tener una zona intermedia donde va a haber un alimento grueso de hoy y un alimento más hacia abajo, un alimento fino de ayer, y hacia abajo es donde se encuentra el licor ruminal, que van a ver en la parte de fisiología, que está constituido o está conformado ese licor ruminal por líquido, ¿sí? Y a su vez por un conjunto de microorganismos, entre esos protozoos, hongos y bacterias. Estas son las características, fíjense, de las papilas, ¿sí? Que se encuentran dentro del epitelio del rumen, ¿sí? Tienen más que nada función mecánica. Y otra de las características es que, recuerdan que yo le dije que el aparato digestivo, aparte de llevar a cabo la trituración y el disminuir el tamaño de las partículas, llevarlas a compuestos más simples, también tenía otras funciones que era la absorción. ¿Qué características podemos encontrar en el aparato digestivo y en sí más que nada en el estómago complejo de los rumiantes? Es que el rumen, el retículo y el omaso o librillo tienen características que pueden absorber nutrientes a través de la pared. No así el abomaso. Entonces, dentro de esas, algo que le tiene que quedar bien claro es que dentro del estómago complejo de los rumiantes, el rumen
el retículo y el omaso, ¿sí?, tienen un epitelio que es aglandular. Es decir, que si no posee glándula no puede secretar nada. ¿Está? Pero tiene una característica que pueden absorber. Y dentro de esos componentes que absorben, en parte, más que nada el librillo absorbe líquido, pero el retículo rumen permite la absorción de ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Ya van a ver en la parte de fisiología que son un producto de la fermentación de la fibra y se los denomina ácidos grasos volátiles. Estos sí se pueden absorber a través de la pared del rumen, del retículo y del omaso. En cuanto al abomaso, tiene un epitelio que sí es glandular, es decir, que produce secreción, ¿sí?, porque tiene glándulas en su epitelio, pero no se absorbe. Es la parte del aparato digestivo donde no hay absorción. Bueno, acá entramos en un detalle importante que vemos de una de las estructuras que encontramos dentro de esa superficie interna del rumen, entre el rumen y el retículo, que es la gotera esofágica. ¿Alguien escuchó hablar de la gotera esofágica alguna vez? ¿O en qué momento mencionamos eso? No, profe. No. Joana nomás está en la clase, parece. Bueno, ¿qué importancia tiene la gotera esofágica? Ustedes verán, y nadie por ahí, si nosotros hablamos de los rumiantes, decimos que son animales que están especializados en consumir forraje. Ahora, en una primera etapa o en una etapa inicial de su vida, la vida del rumiante prácticamente es a base de leche, es decir, son lactantes. Es decir, el ternero recién nacido es lactante. Entonces, el rumen en sí no tiene la capacidad de digerir la leche, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿quién es el que digiere o la leche en sí del ternero cuando en su etapa de lactante? Es el cuajar, el estómago verdadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay una función que que cumple una función importante, digamos, es la gotera esofágica. Esta gotera esofágica, si ustedes ven en esta imagen hacia dorsal acá, se encuentra el esófago, la desembocadura del esófago, y ven un surco. Este surco presenta dos pilares, que son pilares gruesos, que contactan desde el esófago con el abomaso directamente o estómago verdadero. En el momento que el ternero realiza la succión, digamos, es decir, está succionando para tomar la leche, esta gotera, ¿sí?, se contorsiona, como se ve en esta imagen, y forma un conducto. Y eso permite que la leche, en vez de ir del esófago al rumen, pase directamente al abomaso. ¿Está? Y es ahí donde adquiere mucha importancia la gotera esofágica. ¿Está? Entonces, del orificio del esófago pasa directamente al orificio del retículo omasal, ¿sí?, contactando directamente con el abomaso después. ¿Se entiende? Esa es la importancia que tiene esta gotera esofágica. Y ahí es que, acá se puede ver esto el atrio ventricular es más que nada donde tiene la desembocadura del esófago, también se denomina atrio ventricular. Tenemos el esófago, que viene acá, ¿sí?, y ese surco esofágico que está delimitado por dos pilares, ¿sí? Y ahí entramos en unas características de importancia de acuerdo a la función de ese estómago complejo, que vemos que en un inicio, cuando es lactante, en su etapa lactante, como el que está encargado de producir el comienzo de la digestión de la leche y el alimento prácticamente es líquido, actúa en mayor proporción en función el abomaso, o estómago verdadero o cuajar. A medida que el ternero comienza a consumir fibra,
va produciéndose un estímulo sobre los otros órganos y comienzan su desarrollo. Es decir, que entre los 2 días y los 4 meses, ya al principio, el cuajar representa prácticamente el doble de lo que es en proporción, el doble prácticamente de lo que es la proporción del el rumen y el retículo, ¿sí? A medida que va creciendo, ya a los 2 meses aproximadamente, el rumen y el retículo y el librillo en comparación con el abomaso representan en proporción en un 50% cada uno, y luego ya el rumen empieza a adquirir mayor importancia, ¿sí? Donde ya va tomando, porque, decir, por los estímulos del alimento que comienza a consumir alimento más grosero, es decir, fibra, empieza a estimular las paredes y el tejido, digamos, del rumen, y estimulan su desarrollo. Y es así que después ese rumen empieza a conformar la mayor parte o el 70% prácticamente, el retículo rumen, sobre lo que es entre un 70 a un 80% el rumen, el retículo y el librillo de lo que representa en comparación con el abomaso. ¿Ya está? ¿Estamos hasta ahí? Por eso generalmente van a ver que después más adelante qué importancia tiene cuando ven en zootecnia, van a ver los distintos tipos de destete y van a decir, tenemos destetes que son precoces, hiperprecoz o anticipados o destetes convencionales. Un destete convencional es aquel destete donde el animal generalmente se lo desteta a los 6, 7 meses al ternero. 7, 8 meses. Un destete anticipado puede andar entre los 4 meses y 5 meses aproximadamente. Y un destete precoz ya tenemos entre los precoz y hiperprecoz. Dentro del precoz están generalmente aquellos terneros que tienen por lo menos 60 kilos o 2 meses, 3 meses de vida por lo menos. Y si tomamos en cuenta ahí, adquiere mucha importancia porque es la característica del alimento que yo le voy a proporcionar al animal en ese momento. Si vemos en un destete hiperprecoz que se da más que nada a los tambos, el rumiante todavía no está especializado en consumir fibra, si bien empieza a consumir alimento grosero a temprana edad, pero todavía se le sigue suministrando leche. ¿Está? De ahí es la importancia que ustedes entiendan este proceso de desarrollo y diferenciación en cuanto a la proporción en representación a la función que tiene cada uno de estas partes del estómago complejo de los rumiantes. Y acá vemos en un corte transversal, fíjense, el corte transversal, esto es un corte transversal en un ternero y esto es un corte transversal en un animal adulto. Fíjense acá que en este caso nosotros vemos que el rumen, fíjense que ocupa muy poco espacio, ¿sí? El saco dorsal, el saco ventral, y miren la característica de el abomaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple muchas funciones y tiene mucho más desarrollo en la etapa lactante, ¿sí? Hacia dorsal vemos acá la relación que tiene con el hígado, ¿sí? Ahora vemos en un animal adulto, un poco exagerada, ¿no es cierto?, la imagen, pero para que se den cuenta que vamos a encontrar el rumen que ocupa mucho espacio, tiene mucho desarrollo, y después vamos a tener en parte, más ahora no se ve, pero porque está desplazado hacia ventral, el cuajar, que es lo que le veíamos hoy, y acá vemos todas las asas intestinales, ¿sí? Está intestino grueso, intestino delgado. Un poco más de la superficie interna de estos órganos complejos, tenemos después lo que veíamos el retículo, ¿sí? Fíjense de vuelta el surco esofágico, fíjense cómo se denota bien el surco esofágico y qué característica tienen, que está bien limpio, digamos. También ustedes ven que cómo es la característica, el retículo también tiene una función se le dice de marcapaso o de tipo corazón del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque detecta esa superficie, en su porción, digamos, van detectándose llegan esos materiales que son más groseros, se contrae y lo lleva hacia el esófago, ¿sí? Para que puedan ser llevados nuevamente a la boca y ser remasticados.
Acá tenemos las características de un omaso, ¿sí? O librillo, en su superficie externa, y esta es su superficie interna. Vemos cómo se van conformando las distintas laminillas, ¿sí? Y otra de las cosas importantes que tenemos que tener es cómo es la comunicación entre cada uno de estos órganos. Teníamos que venía el esófago, del esófago se continuaba con el cardias, que era la comunicación de esa parte del esófago con el estómago complejo. Después tenemos un orificio que, si bien no está muy marcado, esto está revertido acá, pero no está muy marcado, que es el retículo rumino reticular, que más que nada es un pliegue que está medianamente dividiendo lo que es el rumen, ¿sí? Lo que es el rumen del retículo. Uno sí que lo van a escuchar mucho, que es de mucha importancia, es el orificio retículo-omasal. Este orificio reticulomasal en su interior presenta distintas crestas, ¿sí? Que en algunos casos aparecen como crestas de gallo, ¿sí? Por la conformación que tienen, y que son los que marcan el paso, digamos, del alimento hacia la parte posterior del tubo digestivo. Cuando el animal es generalmente ese paso, el alimento debe tener entre 1 a 2 milímetros de diámetro para poder pasar ese orificio reticulomasal, ¿sí? Luego tenemos la comunicación del omaso, del omaso con el abomaso o cuajar, que es el orificio omaso abomasal o abomasónico también que le dice. Esta es la superficie interna del cuajar que veíamos hoy, que tiene un epitelio más que nada que es glandular, donde en parte estas glándulas producen uno de los componentes del jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico, y también precursores que son enzimas, digamos, que son precursores, como el caso del pepsinógeno, que es un precursor de la enzima que es la pepsina, que van a ver que es la encargada de comenzar con la hidrólisis de las proteínas, en parte del inicio del proceso de digestión de esas proteínas que vienen con el alimento. Y después tenemos la otra parte, que es el ácido clorhídrico, que es un ácido que tiene como función más que nada eliminación o produce la lisis, digamos, de esas bacterias que después van a ser metabolizadas en el intestino delgado. Dentro del intestino delgado, la primera porción, vamos a ver que se divide en 3 porciones. La primera porción del intestino delgado se denomina duodeno, la segunda porción es el yeyuno, y la última porción, y es la más corta, es el ilion, o el último metro del intestino delgado. El intestino delgado se caracteriza porque cumple funciones más que nada de continuar con la digestión, y en él desembocan los distintos jugos, ya sea de los provenientes del hígado, que era una de las glándulas asociadas al aparato digestivo, como también del páncreas, ¿sí? Dentro de lo que es el hígado, produce un contenido que es la bilis, la cual es almacenada en los rumiantes y en la vesícula, ¿sí? Tienen que tener en claro ahí que es el hígado el que produce, y la vesícula biliar es solamente una bolsa que almacena esa bilis y la va liberando en la medida que el proceso de digestión lo requiere. Esa bilis cumple la función más que nada de emulsificar las grasas. Y vamos a ver acá se ve en parte ese conducto. Y en cuanto al páncreas, ¿sí? El páncreas tiene la característica de, ustedes vieron en las clases de glandular, la parte de epitelio glandular, vieron que el páncreas era una de las glándulas que era de una función exócrina y endocrina. Dentro de lo que es el aparato digestivo nos importa su función exócrina, que es la de producir enzimas digestivas. Este intestino delgado tiene una característica que tiene, así como el esófago, como vimos, una capa interna que es mucosa, una capa intermedia que es mucular y una capa externa que es serosa, ¿sí? Dentro de esas capas, lo que es en sí la parte de la mucosa, una de las características que tiene que ustedes ya lo vieron, es las distintas vellosidades que tenían y microvellosidades que aumentaban la superficie de absorción, ¿sí?
Y por otro lado vamos a tener la capa muscular que tiene, por un lado, fibras musculares circulares y longitudinales. La importancia que tienen es que mediante la contracción de estas fibras se van a producir distintos movimientos que lo vamos a ver en la clase de fisiología digestiva, que permiten que el bolo alimenticio se dirija hacia caudal y a su vez que esos movimientos circulares permiten que el alimento tome mayor contacto con las microbiosidades para favorecer el proceso de absorción. Como vimos entonces acá dentro de lo que es el aparato digestivo y el intestino delgado, las características de lo que tienen que recordar siempre ustedes es que se divide en 3 porciones. La primera porción, que es el duodeno, donde se realiza la mayor parte del proceso de digestión o continúa con la digestión de los nutrientes, digamos, hasta que sean complejos, digamos, menos complejos para que puedan ser absorbidos, como el caso, por ejemplo, de las proteínas que se lleguen a aminoácidos para ser absorbidos. El yeyuno, que puede llegar a medir aproximadamente entre 20 a 22 metros, y acá en parte, si lo miramos al yeyuno, fíjense el duodeno cómo es, y esta porción acá que se ve como más de guirnalda y tiene mayor prolongación, que es lo que ustedes conocen como el chinchulín, es más que nada el yeyuno. Ese yeyuno tiene mucha irrigación y es en la parte del aparato digestivo y del intestino delgado donde se produce la mayor parte de absorción de los nutrientes. Y después tenemos el ilion, que es la última porción, que ya toma contacto con o da continuidad después al intestino grueso. Ese intestino grueso se divide también en distintas porciones. Por un lado tenemos el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Después tenemos el colon mayor y el colon menor. Y después el recto. Acá se puede ver también parte del intestino delgado que les decía, que prácticamente todo esto que se ve acá es yeyuno. El intestino grueso en los rumiantes, más que nada, va como funciones de absorber agua, minerales, y ya va dando lugar a la formación de la materia fecal. En el caso del equino, este intestino grueso tiene mucha importancia porque tiene mucho mayor capacidad, mucho mayor diámetro, y es donde se lleva a cabo el proceso de fermentación, ¿sí? Por eso hablamos de una cuba de fermentación caudal. Van a encontrar en la bibliografía por ahí que habla de que, en sí tenemos las 3 porciones también, que es el ciego, el colon mayor y el colon menor, y por última parte el recto y el ano, y ya terminaríamos con el aparato digestivo. Van a encontrar que habla de que el colon mayor a su vez tiene un asa en espiral, ¿sí? Que tiene una curvatura que primero son centrífugas, después son una parte transversal y después son curvaturas centrífugas. No es de mucha relevancia e importancia eso para ustedes. Sí que sepan las distintas porciones del aparato digestivo, en este caso del intestino grueso. En la última porción del intestino grueso, que ya la parte del recto, que son esos últimos 30 centímetros, y por último el ano. ¿Qué es lo que vemos de esa parte del colon, dentro de lo que es el colon mayor, colon menor y el recto? La mayor parte es lo que ustedes conocen como tripa gorda, ¿sí? Dentro del corte de lo que vemos de las cortes de carnicería como achura, digamos. Dentro de las glándulas accesorias, es decir, que son accesorias, es decir, que no es que están conformando parte, digamos, dentro del tubo gastrointestinal, ¿sí? Del aparato digestivo, pero son accesorias al aparato digestivo. ¿Por qué? Porque su secreción se vuelca a la cavidad, digamos, se vuelca dentro del aparato digestivo y cumplen una función. Por un lado tenemos
a las glándulas salivales y por otro lado tenemos al páncreas y al hígado. Las glándulas, dentro de lo que es las glándulas salivales, una de las mayor importancia y de mayor tamaño es la glándula parótida. Por otro lado tenemos la glándula mandibular, que está más anaranjada, la parótida, que está en relación más que nada al pabellón auricular. Al pabellón auricular, ¿sí? La región parótida, recuerdan ustedes que cuando hablamos de la parte exterior de bovino, mencionábamos una región parótida que estaba en la parte de la rama de la mandíbula, ¿sí? Y en la base del pabellón auricular, por eso ahí tiene relación por la glándula parótida que se encuentra, que es de mayor tamaño y que es mayor producción. Luego tenemos la glándula mandibular. Después tenemos las que están en el piso en relación a la lengua, las sublinguales, y las vocales, que son vocales internas, dorsales y ventrales. Las glándulas mayores, estas glándulas mayores como la mandibular y la parotidia, tienen unos conductos que desembocan a niveles más que nada entre los molares y premolares, ¿sí? Unos conductos que desembocan ahí. Y lo que estimula básicamente a la producción de la saliva son los distintos movimientos masticatorios o movimientos de... Cuando ven que el animal encuentra un momento de rumia, se estimula la producción de saliva. Esa producción de saliva puede estar dentro de los 80 a 100 litros diarios, dependiendo de la dieta que tenga el animal. No sé, Lucas, si tenés alguna pregunta. Profe, nosotros a las 10 justo tenemos la clase de genética. Bueno, voy a ir más rápido, ya terminamos ya. Vale, disculpe la molestia. No es molestia. Luego tenemos el páncreas, ¿sí? El páncreas tiene distintas porciones. Lo que ustedes más que nada tienen que saber es que el conducto del páncreas se abre, ese conducto pancreático se abre en el intestino delgado, en la porción del duodeno, y produce enzimas, que son las que, como tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas, que van a ayudar a la digestión de los distintos alimentos, y continúa con parte del proceso digestivo. Acá vemos el hígado, que prácticamente, aparte de que produce y ayuda al metabolismo y direccionar, digamos, todos los nutrientes que llegan al torrente sanguíneo, van al hígado y de ahí se distribuyen, por decirlo de una manera, hacia el lugar donde se los requiere, ya sea si son aminoácidos para formación de tejido o no, o en qué función van a cumplir cada uno de ellos. Y esto que vemos acá, que es el saco o la vesícula biliar, es donde se almacena la bilis, ¿sí? La cual, por movimientos de contracción, se vuelca la bilis al intestino delgado en la parte del duodeno. Rapidito, que es parte del por qué también denominamos rumiante, y voy a terminar con un video corto para que vean cómo es el proceso de rumia. El bovino ingiere el alimento, lo lleva al rumen, ¿sí? Luego dependiendo qué características tenga, si es de gran tamaño, al tener una estructura más grande, necesita ser remasticado para aumentar la superficie de ataque de las bacterias, para que tengan más espacio para ingresar. Va al retículo, si tiene el tamaño adecuado, pasa por el orificio reticulomasal, ¿sí? Y sigue su trayecto, y si no, vuelve nuevamente al esófago, toma contacto con el cardia y llega a la boca y comienza el proceso de masticación, digamos que es remasticación, reinsalivación, y vuelve a deglutirlo. Por eso, para los que no vieron y que por ahí están en el campo y quieren mirar, presten atención cuando el bovino está de pie. En este caso es un ovino, ¿sí? Vamos a ver ahí que tiene, en un momento, acá vemos el carnero que está masticando, remasticando, está produciendo la rumia, ¿sí? En un momento se detiene la oveja esta. Vamos a verlo de vuelta y terminamos. Ahí se detuvo y tragó, ¿sí? Produjo el proceso de deglución. Ahora van a ver que regresa y se produce la remasticación. Eso es el proceso de rumia. ¿Lo lograron ver ahí cuando se produce la deglución? Se produce la deglución
y ahora lo lleva de vuelta a la boca, ¿sí? Aquel material que lo necesita remasticar, reensalivar y luego lo vuelve a deglutir. Bueno, chicos, esto es en parte el